Buenas noches a todos. Entonces, Em, vamos a empezar un estudio del rosacrucismo. Solo Dios sabe hasta dónde nos va a llegar la oportunidad de verlo en forma grupal, como hermanos. Entonces, esta noche vamos a hacer, digamos, una introducción de lo que es, de lo que no es, y después vamos a dejar un marco definido por donde vamos a empezar a estudiar qué es lo que se debe estudiar, por qué lo vamos a empezar por ahí. Entonces habíamos quedado desde el inicio de que íbamos a empezar con Amor, pero el problema de empezar con una tradición como la Amor directamente es de que al no tener una base sólida de lo que son los principios rosicrucianos, vamos a cometer el error de caer en el fanatismo de pensar de que la Amor es el rosacrucismo. Ese es el problema. Ahora, el rosacrucismo tiene un problema serio que es parecido al problema que tiene la Iglesia Católica con los protestantes. Entonces la Iglesia Católica te dice, yo soy la Iglesia verdadera. Los mormones te van a decir lo mismo. Los testigos, nosotros somos los testigos de Jehová en la tierra, los otros están en un error. Todos los protestantes, los bautistas, los evangélicos, toditos son la Iglesia de Cristo, toditas. Entonces todos están en un pleito de nunca acabar porque son fanáticos. Entonces ese es el problema que se tiene en la Rosacruz. No hay una orden Rosacruz per se, no existe. Este es un movimiento y esa palabra es importantísima, no existe una orden Rosacruz, no existe una fraternidad Rosacruz. La Rosacruz en sí es un movimiento y eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme avancemos en las lecciones y en los trabajos que vamos a ir programando poco a poco. ¿Por qué es que les digo que es un movimiento? Porque para poder entender esta tradición, que es el rosacrucismo, nos tenemos que remontar hasta el siglo XVII, cuando todavía la masonería no existía de forma oficial, aunque ya se reunían los canteros para estudiar, para fraternizar. Entonces en esa época salen ciertos carteles. Nosotros los diputados de la Rosacruz nos tomamos la ciudad y tenemos estos planes. Salieron unos folletos, los pegaron en las puertas de las iglesias, en las paredes de las calles. Y después salen, no se sabe cómo, ni de dónde, ni quién los redacta, algo que se llamó los manifiestos Rosacruces, que son tres, que está la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis, y está el último, que es el más oscuro, que son las bodas alquímicas de Christian Rosenkrautz. Entonces lo que es la Fama y la Confessio, que lo vamos a estudiar en su momento por separado, para que tenga sentido todo el estudio, hablan de una orden que está compuesta por determinado número de hermanos que se decidieron a estudiar los misterios de las leyes naturales, a desarrollar el arte, a desarrollar la medicina, a desarrollar las ciencias, a corregir la política, que en los manifiestos critican abiertamente a la Iglesia Católica, critican al Papa, critican abiertamente al Islam y a Mahoma, y proponen ciertos trabajos que se van a hacer para corregir el rumbo de la ciencia, el rumbo del arte, el rumbo de la mística, el rumbo de la religión, el rumbo de la política, el rumbo del reino, de todo los gobiernos de la tierra. Pero no se concluyó nada. Solo salieron los manifiestos, hicieron ciertas críticas. Para el siglo XVIII ya no había nada. Y luego empiezan a surgir ciertos grupos que se autodenominaron Rosacruces, pero no hay realmente una evidencia histórica de que la Rosacruz tuviera grupos. Sencillamente tomaron estos manifiestos como un ideal y lo fueron desarrollando. Entonces la idea es ir demostrando poco a poco que estos manifiestos Rosacruces se vienen a desarrollar plenamente
o se tuvo la intención de que se desarrollaran plenamente en la constitución de la orden masónica. Entonces, los landmarks de la masonería vienen a ser estos, los manifiestos Rosacruces. Estos manifiestos son como los landmarks de la Rosacruz, donde le propone cuáles son los puntos a desarrollar y que de esta esfera de acción no nos vamos a salir. Ahora, algo bien importante recalcar es de que la masonería es grupal. Entonces usted va a escuchar varias veces, nos vamos a reunir vamos a hacer una asociación, de ahí salió la Cruz Roja, vamos a hacer una asociación y salieron los hospitales de los Shriners, vamos a hacer una asociación y salieron las múltiples independencias del mundo, pero la Rosacruz no se reúne para hacer esas cosas, la Rosacruz es más individual. Entonces, mientras la masonería es un espíritu grupal, el de la Rosacruz lo que busca es una individuación total. O sea, separar al individuo completamente del pensamiento de masa. La masonería todavía está a ese nivel de pensamiento de masa. Ahora, luego que salieran todos estos grupos que se autodenominaron Rosacruces, que los vamos a ir viendo poco a poco, se logra incluir a la Rosacruz dentro de algo que se llama la tradición esotérica de Occidente. Porque la Rosacruz después se consolida como una escuela iniciática, una escuela de misterios. Hay otros que le dan la definición de escuela de regeneración. Entonces empiezan a hacer una amalgama de conocimientos esotéricos y ocultistas de diferentes escuelas, de la platonista, la pitagórica, la yoga, inclusive hay ciertas cosas, el budismo, lo que es el cristianismo esotérico, etcétera, y se consolida dentro de la tradición esotérica de Occidente. Y esta tradición se caracteriza porque hace un enfoque en un conocimiento oculto y una sabiduría espiritual de por medio. Entonces, ¿qué es lo que está incluido dentro de la tradición esotérica de Occidente? Está el hermetismo, la alquimia, está la cábala, está el rosacrucismo, está la masonería, y hay una que otras sociedades secretas y orden esotérica que no la vamos a mencionar porque son pequeñas, no son tan importantes como las que mencionamos ahorita. Entonces el rosacrucismo en sí como movimiento, como ideal, lo que busca es la reforma de los conocimientos ya preestablecidos. O sea, el rosacrucismo lo va a invitar a que no dé nada por sentado y que usted se convierta en un signo de interrogación constante pensando, ¿será que lo que yo creo puede ampliarse? Que usted se pregunte constantemente por qué creo lo que creo, que lo debata con usted mismo y pueda llegar a nuevas conclusiones. Entonces, para lograr esta meta, el rosacrucismo actual, moderno, porque el rosacrucismo del siglo XVII ya no existe, aunque quieran demostrar por todas las vías habidas y por haber de que hay un linaje que viene de Egipto, que viene de Francia, que viene de Alemania, no es cierto, no hay evidencia histórica de eso. Entonces el rosacrucismo o el neo-rosacrucismo actual lo que combina es una serie de elementos místicos, alquímicos, gnósticos y cristianos. Entonces cuando se empieza a estudiar de lleno lo que es la Fama Fraternitatis, que es el primer documento de la Rosacruz público, usted empieza a leer la siguiente frase: Jesús es mi todo, la simiente enterrada en el corazón de Jesús, nacemos de Dios, morimos en Jesús, revivimos por el Espíritu Santo. Entonces, la Rosacruz es cristiana, hay que empezar desde ahí. La Rosacruz es un conocimiento, es un cristianismo esotérico, es un cristianismo místico. Entonces, de hecho, la Rosacruz, por más que la quieran relacionar con el Egipto antiguo, con la Atlántida, con la Lemuria, la Rosacruz no es otra cosa que un intento de no usar el crucifijo de Roma y se toma
la figura de la rosa que aparece en el Cantar de los Cantares, yo soy la rosa de Sarón, que el cristianismo toma del judaísmo y dice, este es Jesucristo. Entonces, la Rosa Cruz no es otra cosa que Cristo clavado en la cruz, que utiliza el gnóstico y el cabalista para representar a un Jesús crucificado sin caer en la idolatría que la Rosa Cruz le critica a Roma. Entonces no existe tal cosa como la Rosa Cruz laica, que es el modelo que ocupa actualmente la AMORC. Entonces la Rosa Cruz no es para los musulmanes, la Rosa Cruz no es para los judíos, la Rosa Cruz no es para los indios, la Rosa Cruz es para Occidente y es para los cristianos específicamente. Y más específicamente para los protestantes, porque conforme vayamos estudiando lo que son los manifiestos Rosacruces, vamos a ver de que no existe tal cosa como una unión o un casamiento de la Rosacruz con el papado, porque lo critica abiertamente. Entonces, por ejemplo, en la Fama Fraternitatis dice, cada grupo combate a los otros antiguos dogmas y en vez de luz clara y manifiesta prefiere al Papa, Aristóteles, a Galeno y a todo lo que se parece a una colección de leyes e instrucciones, cuando sin ninguna duda estos mismos autores tendrían sumo gusto en revisar sus conocimientos si vivieran. Entonces el movimiento en sí busca como revisar todos los conocimientos escritos y orales y trata de darle una entrega cristiana, esotérica, mística. Entonces, ¿cuáles son las principales? Y digo las principales porque hay un montón. Las principales organizaciones Rosacruces. Está la AMORC, que es la antigua y mística Orden Rosacruz, que es una organización estadounidense. Está también la Rosacruz Áurea, que en su momento se llamaba el Lectorio Rosicrucianum, también es una Rosacruz estadounidense. Está la Fraternidad Rosacruz o la Rosicrucian Fellowship, que esta es exclusivamente cristiana y mística, también estadounidense. Está la Golden Dawn o la Aurora Dorada, también estadounidense. Y están los constructores de la Ditum, o BOTA por la sigla en inglés, también estadounidense. Y en este punto cabe preguntarse si los manifiestos Rosacruces se dan en Alemania, ¿qué hace la Rosacruz en Estados Unidos? Totalmente. Si la Rosacruz es alemana, ¿qué estamos haciendo con organizaciones estadounidenses? Aparte de estas estadounidenses, salen otras que la única que tiene orígenes alemanes es la Fraternidad Rosacruz Antigua, que es de Krumheller, y digo orígenes alemanes porque el fundador era alemán, pero se va a radicar en México. Entonces él hace su propia versión de lo que es el rosacrucismo, trayendo ciertos conocimientos de donde él venía. Entonces la Fraternidad Rosacruz Antigua es más que todo mexicana, colombiana, porque anduvo viajando ahí también. Entonces es una Rosacruz latinoamericana. Entonces, que es la FRA. Entonces, como sucede siempre cuando se muere la mamá de los pollitos, todos los pollitos se pelean, se muere Arnold Krumheller, que es el fundador de la FRA. Y de esos pleitos salen otras Rosacruces latinoamericanas, como la Fraternidad Rosacruz de Colombia, está la Fraternidad Rosacruz Antigua de Colombia, está la Orden Rosacruz Cabalista de Colombia, y hay una que otra que anda ahí desperdigada en México, en Sudamérica, todas clamando que son las del verdadero linaje de Arnold Krumheller, los familiares de Krumheller peleándose porque están usando el apellido del abuelo. Y en medio de tanto pleito nadie se decide a trabajar, porque están más preocupados del linaje y del nombre de este señor, porque qué barbaridad que es lo que están haciendo con el legado de él, completamente errado. Entonces esa es la primera cuestión. Si la Rosacruz aparece en Alemania, ¿qué está haciendo la Rosacruz en Estados Unidos? Esa es la primera cuestión a considerar. Si la Rosacruz es cristiana y en los manifiestos
está la palabra Jesús un montón de veces. Y la palabra Jehová, que de hecho el manifiesto termina a la sombra de tu ala Jehová. ¿Qué hace la Rosacruz siendo laica? Entonces la Rosacruz no le puede arrancar ni la figura de Jesús, no le puede arrancar ninguno de los simbolismos cristianos, no le puede adjudicar otra religión que no sea la cristiana y no le puede adjudicar otro sistema que no sea el del cristianismo esotérico. Y lo vamos a demostrar en las siguientes lecciones. Ahora, para que todas estas cosas tengan sentido y podamos ir armando un mapa de lo que es en sí la Rosacruz y evitar caer en el fanatismo de decir que la Amor es mejor que la FRA, que la FRA es mejor que la Rosicrucian Fellowship, que la Rosicrucian Fellowship es mejor que la Orden Rosacruz Cabalista de Colombia, que la Cabalista de Colombia es mejor que la FRA que fundó o que continuó Israel Rojas Romero después de que se murió Krumheller. Entonces, para evitar ese problema y evitar decir yo soy Rosacruz porque yo pertenezco a la MORC o yo soy Rosacruz porque yo pertenezco a la de Krumheller, y evitar decirle al otro vos no sos Rosacruz porque vos no sos de la MORC, porque yo estoy pagando y vos no, porque yo tengo diplomas y vos no, y para no caer en ese juego de poderes que no es otra cosa que la influencia de los fundadores masónicos de estas fraternidades, porque Spencer Lewis, que es el fundador de la MORC, tenía una base masónica y una base teosófica, porque Arnold Krumheller de la FRA también era masón. Entonces, para no caer en esos pleitos masónicos heredados por una masonería gringa, dándoselo a una Rosacruz alemana con tintes franceses, porque se fueron desperdigando hasta allá gracias a la masonería. Entonces vamos a trazar el siguiente punto. Se van a estudiar los siguientes libros antes de entrar a la MORC. Ahora, cuando estudiamos la MORC, nos vamos a ir saltando de la MORC a la Rosicrucian Fellowship y vamos a ir viendo toda la tradición. Porque no puede decir que es estudiante Rosacruz si no maneja toda la tradición, tiene una tradición incompleta. Como por ejemplo, si usted dice que es cristiano, pero no conoce el cuerpo de doctrina de los mormones, usted no es cristiano, está incompleto. Entonces eso es parte del juramento que hacen en el grado 18 de la masonería, el caballero Rosacruz, de conocer la religión, de protegerla y de asegurarse de que todos tengan lo que es la protección de culto, que todos tengan libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad de culto. Esos son los juramentos del 18. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser el mapa que vamos a trazar? Lo primero, la nube sobre el santuario. ¿De qué habla la nube sobre el santuario? La nube sobre el santuario habla específicamente de que hay una tradición, diga. Maestro de Carhausen. Correcto, de Carhausen. Entonces viene Carhausen y habla magistralmente de que hay una tradición oculta desde la época del Génesis, desde Adán, y que se ha ido legando de generación en generación, y que se ha ido cargando de las tradiciones anteriores y que se ha ido cargando por los préstamos culturales de civilización en civilización, y que detrás de todos esos cambios de las civilizaciones, de los gobiernos, hay una sociedad oculta que no necesariamente se conocen entre sí, y que deja ver que los estudiantes rosacruces no necesariamente pertenecen a la misma organización rosicruciana. Entonces deja ver Carhausen de que la verdadera e invisible orden Rosacruz, que está en planos sutiles, está compuesta por grupos pequeñitos que están tratando de accesar a esa orden invisible, pequeñitos de la MORC, grupitos de la FRA, grupitos de la Rosacruz Áurea. Así como en el cristianismo se habla del arrebatamiento. ¿Quiénes van a arrebatar? Dicen los evangélicos. Una porción pequeña de los testigos, una porción pequeña de los mormones, los verdaderos creyentes, a esos que tienen realmente el amor de Cristo. A esos se van a arrebatar. No crean que se van a arrebatar solo a los evangélicos. Dicen, ahí van todos metidos en esa fiesta. Entonces la nube sobre el santuario habla de eso, de que
hay un sacerdocio externo y hay uno interno, y el interno le pertenece a los iniciados. A esos iniciados que han mantenido viva la tradición. ¿Cuál tradición? La que acabamos de mencionar, que es la tradición esotérica de Occidente. Después que trabajemos con la nube sobre el santuario, nos vamos a ir con la iglesia interior. La iglesia interior trata brevemente de que lo que conocemos como iglesias, que están en la esquina de las calles, que tienen sus templos, esas no son las iglesias. La iglesia de Cristo es una iglesia interior. Es una iglesia que está en el alma, en el ser. Entonces, esa iglesia interior, ¿a dónde es que se encuentran los apóstoles? En el ser. ¿A dónde es que se encuentran los verdaderos líderes de la iglesia de Cristo? En el ser. Por eso es que él decía, yo no soy de este mundo. Entonces, si Cristo no es de este mundo, mucho menos que su iglesia sea de este mundo. Entonces, la iglesia interior marca el punto de que la verdadera organización cristiana, esotérica y mística que representa al Cristo es interna, está en los mundos internos, no existe en este plano físico, y que por lo tanto no hay ningún cartón ni diploma que la valide como que fuera la única representante oficial del Cristo, como es en el caso de todos los pleitos masónicos rosicrucianos que existen en la actualidad. Y por último, después de haber pasado por estos dos libros, nos vamos a adentrar en los manifiestos Rosacruces y vamos a ir viendo uno por uno en la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis y las Bodas Alquímicas de Cristian Rosacruz. Vamos a ir viendo lo siguiente. Uno, que se trata de un movimiento, no se trata de una orden, no se trata de una fraternidad, se trata de un movimiento que fue encauzado principalmente para corregir los errores de la sociedad, esos errores políticos, religiosos, esos errores científicos y esos errores artísticos que sumergieron a la humanidad en una oscuridad total. Entonces el movimiento Rosacruz, vamos a demostrar de que es un movimiento protestante que trató de llevar a cabo ciertas metas que no las cumplió, y que luego esos mismos miembros de esa fraternidad escondida de la Rosacruz, que pudo haber comenzado con 4 o 5 personas, 5 protestantes que estudiaban la gnosis, que estudiaban la cábala, que estudiaban la alquimia, empezaron a ser admitidos como los primeros masones aceptados dentro de las logias de los canteros, y que fueron los primeros que empezaron a darle una forma física a lo que en ese momento no era otra cosa que reuniones informales de canteros en los pequeños edificios que existían afuera de las construcciones de las grandes catedrales. Entonces los primeros estudiantes Rosacruces que existieron fueron los primeros masones aceptados, y que fueron los que le dieron una forma física a la masonería, porque antes de que entraran los masones aceptados no existía una liturgia oficial, no existía una liturgia concreta, y fueron estos a los que les debemos de que la orden exista, y lo vamos a demostrar. Entonces los ideales de la Rosacruz se llegaron a cumplir una vez de que los masones salen a la luz pública de forma oficial como una orden física ya establecida con reglamentos internos, con una tradición concreta, con leyes establecidas de cómo se iba a dar la regulación de la orden en sí. Fueron los estudiantes Rosacruces los que hicieron esto. Ahora, algo bien importante que hay que recalcar, y que no me voy a cansar de recalcarlo, una cosa es hablar del movimiento Rosacruz que desarrollan los manifiestos Rosacruces, y otra cosa es hablar de las órdenes y fraternidades que se hicieron y que se hacen llamar Rosacruces, que toman sobre sí los ideales Rosacruces que exponen los manifiestos Rosacruces. Por ejemplo, existen movimientos políticos que dicen somos liberales,
porque toman sobre sí los ideales del liberalismo francés. Pero esos movimientos no son franceses. Esos movimientos son propios de la ciudad y del país que los quiera desarrollar, pero no son franceses. Sin embargo, están desarrollando un liberalismo francés. Entonces, lo mismo sucede. Se levantaron estas organizaciones que ya mencionamos anteriormente, que el Amor, que el Lectorio Rosicrucianum, que la Rosicrucian Fellowship, la Aurora Dorada, que la FRA, que los conductores del Aditum, todos ellos tomaron estos ideales, estos anhelos de los manifiestos Rosacruces y dijeron: nosotros somos una fraternidad Rosacruz, está bien, no hay problema. Pero lo que es el movimiento Rosacruz original, que era protestante y cristiano, es otra cosa completamente diferente de lo que hay en la actualidad, con las órdenes que dicen: nosotros somos Rosacruces, tenemos un linaje. No es cierto, no lo pueden probar. Uno, no vienen de Europa, no vienen de Alemania, son completamente gringas. Y no tienen las patentes, ni las cartas, ni tienen historia para demostrar de que ellos vienen desde el siglo XVII desarrollando los ideales Rosacruces, cuando no es cierto. Se acaban de fundar recientemente, en 1909. Tienen menos de un siglo, o un siglo y un poquito más. Entonces, ya para ir terminando el tema, una vez que desarrollemos la nueva sobre el santuario, la iglesia interior, y que desarrollemos la fama y la confesión, nos metemos en la boda alquímica. Y en la boda alquímica es un tratado completamente esotérico, ocultista y místico, que habla directamente de la unión del alma con el espíritu para lograr una realización interior, y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que es la fama y la confesión, que hablan de la legislación de esta fraternidad que se venía fraguando bajo un estandarte protestante. ¿Y cómo lo demostramos? Que cuando ustedes buscan cuál es el símbolo de la Rosa Cruz, actualmente ustedes van a ver que es una cruz amarilla trebolada, y tiene una rosa en medio, una rosa roja en medio. Pero cuando usted lo busca, ¿qué era lo que existía en el siglo XVII? Era una rosa roja y en el centro tenía una cruz negra. Y cuando usted se busca cuál era el sello de Lutero, el sello de Lutero era una rosa azul y tenía una cruz negra en el centro. Entonces, esa es la prueba de que el movimiento protestante se dio gracias a los ideales de la Rosacruz y bajo la influencia y dirección de los masones aceptados. Entonces, el protestantismo no existiría si no fuera por la masonería. Y la masonería no existiría si no fuera por el movimiento Rosacruz. Y estas órdenes actuales que se hacen llamar Rosacruces no existirían sin los manifiestos Rosacruces, que Dios sabe de dónde salieron, que sus autores solo son meras especulaciones, y que lo que nos atañe de su estudio no es de dónde salieron ni quiénes son, sino desarrollar estos principios, estas características de la fraternidad oculta de los Rosacruces y practicarlo en nuestras vidas. Ahora, esto es bien importante, de que ustedes van a escuchar a uno que otro que diga: yo soy Rosacruz. No es cierto, no es Rosacruz. Porque desde el inicio, las primeras lecciones de la Orden o Fraternidad Rosacruz a la que usted se meta, le van a decir: usted es un estudiante Rosacruz. Y le van a decir directamente: los Rosacruces son ya seres que se han realizado, ya no están en un plano físico. Le llaman también maestros invisibles, maestros cósmicos, y que ellos nos están ayudando en nuestra evolución personal. Entonces, cuando se habla de Rosacruces, se está hablando de un Jesús, se está hablando de un Hermes Trismegisto, se está hablando de un Moisés, se está hablando de un Elías, se está hablando de un Buda,
Esos son los maestros Rosacruces. Entonces, es bien interesante que en la masonería, cualquier maestro o masón, si es que tiene el dinero y la paciencia para llegar a que le digan eso. Pero cuando usted va a una logia Rosacruz o a un aula Rosacruz, porque las aulas Rosacruces son realmente un aula. Hay pupitres, hay cierto decorado esotérico, hay una pizarra y se dan las conferencias de la Rosacruz. En ninguno de los dos, ni en la logia Rosacruz, ni en el aula Rosacruz, ustedes escuchar ese atrevimiento de que le den a alguien maestro Rosacruz, no existe. No existe. En la Rosacruz no hay maestros. Entonces, el término que utiliza la tradición Rosacruz occidental moderna es instructor. Instructor, facilitador. Entonces, cuando usted escucha que dice el hermanito, yo soy Rosacruz, ríase, porque no es cierto. Rosacruz es Cristo. Y de hecho, como vamos a estudiar una Rosacruz crística, mística y esotérica, sería conveniente que empiecen a estudiar los evangelios, porque sin Jesús la Rosacruz está incompleta. Como acabamos de mencionar, la Rosacruz es Jesús crucificado. Entonces, ¿cuál fue de las cosas que habla Jesús? Les gusta que les digan maestros, dice. Pero ustedes no son maestros. Entonces ya sabemos en qué termina esa plática. Maestro le dice, es tu padre. Y hay otras partes que señalan, maestro es el Cristo. Entonces, dice, yo soy Rosacruz, no es cierto. El término correcto es estudiante Rosacruz. Entonces cuando dice, yo soy maestro Rosacruz, no existe tal cosa en la tradición Rosacruz como un maestro Rosacruz. Lo que hay es maestro de logia. Hay instructores, hay facilitadores. Que es lo que también existía en la masonería, en la primera masonería, que era, si te acuerdas, todos llegaban a nivel de compañero. Uno se iniciaba, pasaba un periodo de tiempo y después todos llegaban compañeros. No todos eran maestros, solo había un maestro de logia. Solo había un maestro. Esa es la antigua masonería cuando ellos la fundaron. Elias Ashmore, James Anderson, todos ellos. Y aún así, antes de ellos, con los canteros, había uno que, porque ellos se reunían, los canteros, alrededor de las catedrales que iban a construir. Entonces, el canterismo, ellos se reunían y era uno enseñando los secretos de cómo trabajar las piedras, de cómo labrarlas, y le enseñar la geometría, de la medición y todo eso. Era uno dirigiendo todo, entonces ellos iban rotando. Ellos se compartían información de cómo mejorar las construcciones, pero no todo era maestro, solo era uno que dirigía y los demás eran compañeros, y se comunicaban como compañeros. Por eso dice el querido hermano, o la fra, que frate significa hermano. Entonces, eso sí existía. Algo que quería apuntar ahí, esto inicia durante el Renacimiento. La especulación que dice Frater, cuando comenzó, ¿quiénes escribieron los manifiestos, la boda de Christian Rosenkrantz? Todo eso está en la historia del Renacimiento y son con los jacobinos. Me acuerdo solo de hermano José cuando él dice el Renacimiento de la historia, porque es muy rica, que ellos son los influyentes en todo el desarrollo intelectual. Desde ahí inicia todo el cambio de la historia que actualmente vivimos, porque lo que se hacía era lo que era la Alemania protestante, la parte de Francia y los Países Bajos, que eran mayormente protestantes, con Inglaterra protestante. Entonces era la unión de cómo unirla y entrelazarse. En Inglaterra, que en aquel momento era un imperio poderoso, que era unirse con las demás, y era por los casamientos. La Elizabeth de Inglaterra, la primera Elizabeth, fue una de las influyentes en estos movimientos. Entonces, y nadie se acredita. Hay un escritor, porque en la época de William Shakespeare, de Bacon, todo eso,
pero nadie se atribuye quién fue el escritor primogénito de los manifiestos. Se dice en un libro de historia que tiene la Rosa Cruz, ahí menciona quién lo hizo, pero solo es una especulación. No dice, te gusta leer tu cabeza en eso entonces. Eso exactamente, porque eso es lo que le pasó a lo que fue el Tajador, que se casó con la princesa de Inglaterra y él era de ¿cómo se llama esta capital? Era la capital en ese entonces, una de las... ¿en qué país? ¿En Inglaterra? En Alemania, pero en los Países Bajos, más al norte. No. Todavía actual, Bohemia. Los reyes de Bohemia, los príncipes de Bohemia. Entonces, cuando a ellos los expulsan, prácticamente, como en ese entonces, una de las iniciación, y era una de las primeras órdenes, como los caballeros de San Jorge, asociación familiar, católico, caballeros de San Jorge, los caballeros de Malta. El caballero de San Jorge, más que todo, se da bastante en Europa. Entonces, había una caballeriza que los protestantes le copiaron a la Iglesia Católica, y esto comenzó en el Renacimiento. Entonces, la caballeriza era, cada vez que se hacía duque o llegaba a la monarquía o acercándose a la monarquía, ellos lo iniciaban en esa orden de caballeros. De ahí nace la orden caballeriza de la mayoría de las órdenes de Europa. La orden de San Jorge, la orden de Malta, hay una que también... ¿Y eso fue antes de los templarios? No, después de mucho después de los templarios. Estamos hablando en el tiempo del Renacimiento, después de 1500, 1500, correcto. Sí. Durante esa historia. Por eso le digo, esta historia es bien rica, porque ahí gente tiene todo el enlace, imagínense todo el conocimiento del alquimismo, del estudio interno del alma, del desarrollo del alma, de la filosofía, no solo remontando en Grecia, sino que ellos se remontan y lo hacen a medio del cristianismo protestante y también porque en esos tiempos había muchas obras de teatro. Los reyes contrataban a un montón de actores, entonces los actores interpretaban los mismos misterios y se los enseñaban a aquellos que estaban iniciando. ¿Sabes cuando en las películas de Game of Thrones están todas las escuadras? Y entonces está lo que son la monarquía así y todos los súbditos en un lado y están los actores en medio. Ellos interpretaban todo esto. Ellos eran los que transmitían los conocimientos y los misterios en sus obras de arte. Y después solo siguen pasando de un lado a otro. Ahí en esa parte del renacimiento. Como un propósito espiritual. Hermano, Correcto. ¿podemos este es el momento de preguntas o no? Sí, vamos a hacer este momento de preguntas. Ahorita porque me lenteé, pero sí vamos a pasar el micrófono para que quede grabado mejor, ¿verdad? Ojalá que haya quedado bien grabado lo de Michael. Entonces, hable, hermanito, toma. Tengo unas confusiones, son varias, entonces las preguntas son una larga. ¿En qué porcentaje del antiguo Egipto absorbieron los antiguos griegos? ¿Qué porcentaje yo digo porcentaje porque quiero saber, por ejemplo, yo sé que los antiguos griegos fueron afectados por los antiguos egipcios. Parte de la información de los antiguos griegos es parte de lo que está en la información con los Rosacruz. Pero al momento que usted dice que el Rosacruz fue diseñado para el mundo nuevo o para los cristianos, me pregunto yo, dicen que pues en la edad de los 13 años Cristo viajó con su tío, uno de los lugares que fue a la India. Él conoció a Buda o aprendió de los conocimientos de los estudios de Buda. Entonces, si es para el cristianismo, ¿a dónde dividimos lo que viene de Egipto, lo que viene de Grecia? ¿Es algo que se absorba, no se absorba? Porque en un punto que me hizo pensar ahí fue de que dijo de que Buda es un verdadero, o Cristo, ¿verdad? Es un verdadero maestro de Rosacruz. Pero Buda llegó a Nirvana en vivo. Entonces Jesucristo obtuvo
esa maestría en vivo o en el momento que murió? Porque por lo que yo entiendo, usted dijo ahorita de que uno que está vivo no puede ser un maestro, ¿verdad? Tiene que ya estar en el viaje eterno, que es pues ya la muerte. Pero eso me hace pensar a mí, ¿en qué momento se hace maestro? ¿En qué momento? ¿En el momento que rompe la primera cadena? ¿En el momento que rompe las 7 cadenas y llega a la verdadera esencia? Ahí es donde yo estoy un poco confundido, hermano. Si me puede clarificar eso, por favor. Ahora, lo primero es hay algo que tanto en la masonería como como en la Rosacruz se repite, y es de que todos los conocimientos empiezan en Egipto, como escuela de misterios. Porque sí es histórico de que bajo el reinado de Tutmosis III empiezan a congregarse para estudiar los misterios. Y en apariencia están estudiando cosas grandiosas, pero ellos se empiezan a reunir para aprender a leer, para aprender a escribir, empiezan a observar los astros, empiezan a compartirse las primeras lecciones de agricultura, de ganadería, y esos eran los primeros misterios, y después se fue ampliando hasta llegar a un conocimiento pleno de las leyes naturales, ver los movimientos de la naturaleza. Se crearon ciertas doctrinas místicas del Egipto faraónico. Empiezan a salir ya directamente los misterios de Isis, los misterios de Osiris, los misterios de Horus. Y eso se va legando, se va legando. Entonces, por ejemplo, Pitágoras es parte de la tradición esotérica de Occidente, que viaja a Egipto para obtener, la iniciación, y para obtener misterios que en Egipto no había. Lo mismo pasó con Platón y posiblemente con Sócrates. Entonces, por dar un ejemplo claro, está el caso de Hermes Trismegisto, que dice 3 veces grande, porque logra mezclar lo que es el personaje o el dios de Tot egipcio con el Hermes griego. Entonces él dice: yo soy Hermes Trismegisto, yo soy el tercero, la tercera manifestación. Entonces en apariencia es un personaje, pero Hermes Trismegisto es un título. Entonces Hermes Trismegisto es el título de un sacerdote del culto interno. Entonces eso es lo primero. Entonces los misterios egipcios, ¿de dónde salen? Habían cosas que ya vienen legadas, vienen desde la Atlántida, vienen desde la Lemuria, y hay otras que las desarrollan ellos. Entonces eso es algo que se le puede llamar proto-rosacrucismo. Así como la masonería dice, la masonería viene de Egipto, sí es cierto, siempre existieron canteros, y siempre los canteros estaban al servicio de la religión, porque construían primordialmente templos y catedrales para los líderes religiosos, ¿verdad? Lo primero. La otra cosa es, ¿a dónde aparecen los manifiestos rosacruces? Aparecen en una nación cristiana, que en este caso es Alemania, y aparecen durante el periodo de la Ilustración o Iluminismo, que es la misma cosa. Entonces hay un libro bien importante que es Iluminismo Rosacruz, de Francis Yates, donde empieza a hablar acerca de la reforma que plantea lo que son los manifiestos rosacruces: la reforma artística, la reforma científica, la reforma médica, la reforma pedagógica, la reforma a todos los conocimientos establecidos en la época, que tanto la iglesia, el Estado habían prohibido revisar, y el conocimiento estaba estancado. Entonces, ¿cómo empieza la Fama Fraternitatis? Empieza de una forma bien interesante. A los regentes. ¿Cuáles son los regentes? Los reyes, los gobernantes políticos. A las órdenes. ¿A cuáles órdenes? Las órdenes religiosas, y posiblemente a las órdenes esotéricas que estaban escondidas en la época. Dice, y a los hombres de ciencias de Europa. Entonces ahí lo termina de plantear. Dice, de Europa. No se lo está planteando a ningún otro tipo de hombre que no sea
de Europa. Entonces, la Rosacruz aparece en Alemania. ¿Qué hacen las Rosacruces gringas entonces en ese caso? Son neo-rosacrucismos. ¿Por qué neo? Porque son nuevas. Así como las organizaciones templarias aparecieron, ya los templarios ya no existen, ya los mataron a toditos. Pero si lo buscan en internet, ahí se va a encontrar orden de caballeros del oriente, de no sé qué cosa, y todos dicen que son templarios. Está bien, se pueden disfrazar de templarios, pueden seguir los ideales templarios, pero no son templarios. Entonces lo mismo pasa con los Rosacruces. Pueden decir que son Rosacruces, que tienen linajes, que tienen cartas, que tienen papeles, pero no lo son. Sencillamente son órdenes que tomaron los ideales de los manifiestos y los desarrollaron de un modo u otro. Entonces, por ejemplo, la AMORC, y eso es cierto, está en la Universidad Rosacruz, que se encarga de hacer investigaciones científicas, está contribuyendo al objetivo que plantean los manifiestos de que se avance la ciencia, que se avance la medicina. Entonces eso es uno de los objetivos que está tratando de promulgar la AMORC, por mencionar uno de los casos. Ahora, la otra cosa es que la Rosacruz es ecléctica. Eso es uno de los puntos en los que fallan toditas las organizaciones. Y la masonería también cae en el mismo juego, porque dice la orden tiene sus propias enseñanzas, y no es cierto. Y se lo voy a demostrar. Por ejemplo, la AMORC tiene una práctica cuando usted va a comer que dice que todos los seres se vean asociados a este plato de comida, por mencionársela así rápido. En budismo eso se llama Tonglen, y ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque nunca han estudiado el budismo, a pesar de que en el grado 10 se tiene que estudiar budismo. Entonces, ¿qué es el Tonglen? El Tonglen es un acto de compasión en el que usted dice que la energía vital que está en estos alimentos logre fortalecer a aquel que no se la está comiendo. Entonces de ahí es de donde sale el ayuno. Yo estoy ayunando por y a favor de todos aquellos que no tienen que comer. Entonces que esta hambre que yo estoy sufriendo la sufra solo yo, y que no la sufran ellos. Y que cuando yo estoy comiendo, que ellos se vean beneficiados de la energía vital de esta comida. Eso en budismo se llama Tonglen y lo practica la AMORC. Pero ellos no dicen se llama Tonglen, ellos dicen esta es enseñanza de la AMORC. Y no es cierto, porque nunca han estudiado budismo. Y lo hace la masonería con la solsticio, cuando le dicen los alimentos de masticación. Correcto. Ahora, la otra cosa es de que cada una de las escuelas externas tiene su propia escuela interna. Por ejemplo, el hinduismo tiene la escuela Vanta, el judaísmo tiene la cábala, y el cristianismo, ¿qué es lo que tiene? Tiene el gnosticismo y tiene la Rosacruz. Entonces cada una de las naciones ha tenido la misma oportunidad de desarrollar tanto un culto externo como un culto interno. Y ese es el caso de la Rosacruz. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo que son los términos de realización personal, con lo que son los términos de... ¿En qué momento es que se asciende el maestro? Se asciende estando vivo. Ya muerto no. A ver, por ejemplo, ese es el caso de la Iglesia Católica. Si vivo no le dieron, si vivo no lo honraron, mucho menos de muerto. Y eso es lo que le pasó al Padre Pío. Vivo lo persiguieron y le hicieron 1000 cochinadas, pero ya muerto dicen que es santo y que hace milagros y que hacía bilocación. Entonces lo que verdaderamente tenía de santo, que son sus escritos y su manera de conducirse, nunca lo investigaron ni lo leen. Solo dicen él se bilocaba, podía estar en 2 lugares a la vez, hacía milagros, tenía los estigmas, pero los escritos de él nunca los han leído. Entonces es una forma de hipocresía también, tener los escritos del santo después de que lo perseguiste, que lo que hiciste matar, que le quitaste el dinero del orfanato y del hospital para los propios méritos de la Iglesia Católica. Después de eso lo dejas morir en un estado terrible y después por compensación lo haces santo y te empezás a inventar un montón de historias de él. Entonces este hombre se realizó vivo, ya muerto no. Entonces esa es la otra cuestión. Jesús, ¿en qué momento se realiza? Estando vivo. Pero ¿qué es lo que pasa? No se presentan como maestros a menos de que tengan la misión de presentarse como maestros. En el caso de Jesús es distinto, porque de acuerdo a la tradición gnóstica, Él es el maestro de los maestros, porque se presenta como salvador de este mundo. Ningún otro iniciado ha reencarnado ni ha resucitado de la forma en la que la hace Jesús. Y por ejemplo, dentro de la práctica del Tonglen,
del budismo esotérico, allí cabe también lo que es el sufrimiento en la cruz. Entonces yo estoy sufriendo en la cruz como un método de compasión para que por medio de mi sufrimiento no sufra ningún otro ser humano. Yo tomo el sufrimiento de todos ellos juntos, lo pago yo, y si es que ellos quieren ejercer profesión de fe en mí, pueden agarrar este sacrificio. Entonces, no es a como lo pintan los ateos, a como lo pintan los deístas o los agnósticos, de que el sacrificio de la cruz es una cuestión estúpida que no tiene sentido. El sacrificio de la cruz es una cuestión completamente mística, es una cuestión que requiere un entendimiento del culto interior. Entonces, si no se tiene ese entendimiento del culto interior, no es otra cosa que la salvajada que pintan los ateos, y con razón de burlarse, de que Dios se mandó a sí mismo a encarnarse para ofrecerse a sí mismo en ofrenda para poder reparar el castigo que Él mismo puso para una ley que Él permitió que se transgrediera. Entonces, cuando lo escucha así, desde una perspectiva de letra muerta, suena espantoso. Pero cuando lo estudia desde el culto interno, es una cuestión liberadora. Porque entonces en ese momento usted dice, yo agarro sobre mí el sacrificio de Cristo y yo me libero de mis cargas espirituales y materiales. Tengo una pregunta, hermano. Ahorita que está contestando esta pregunta, entonces podríamos decir que la muerte de Jesús en la cruz no es a tomarse de forma literal, sino simbólica. Por lo que está mencionando que es algo que ocurre a nivel interno. Y es algo que vemos también en la tradición budista esotérica. Tengo esa duda. Entonces, mire, la muerte de Jesús se puede tomar de las dos formas. Se puede tomar de una forma literal y se puede tomar de una forma simbólico-alegórica. ¿Por qué? A ver, cuando usted empieza a estudiar lo que es cristianismo esotérico, que eso lo vamos a ver superficialmente cuando estudiamos el libro La Iglesia Interior, usted va a entender de que el proceso de la iniciación, según lo plantea el cristianismo esotérico, es que usted vive el Vía Crucis. Entonces, por ejemplo, en la iniciación masónica, cuando a usted le lavan las manos, ese es el bautismo de Cristo, que bien desarrollado es un bautismo. ¿Por qué? Porque le están diciendo, yo te lavo para que te olvides de las falsas doctrinas y de todas las preocupaciones del mundo externo. Ahora, eso bien desarrollado con un trabajo interior de devastación de piedra bruta, ese es un bautismo místico, a pesar de que no lo está cubriendo todo el agua. Ahora, la otra cosa es que todos los hechos de Jesús, del Evangelio, del Nuevo Testamento y todos los que plantean los apóstoles, tanto en el libro de los Hechos como en las cartas paulinas, todas esas cosas usted las tiene que vivir. Entonces, la iniciación, el masón lo entiende de una forma muy estúpida de pensar de que no es otra cosa que una ceremonia de bienvenida a una orden secreta, y eso no es cierto. La iniciación no es otra cosa que una vida vivida sabiamente. Entonces, si la viviéramos sabiamente, en una encarnación nos liberaríamos del ciclo kármico de reencarnaciones y no regresáramos a este plano físico. Ahora, la otra cosa es, todos los apóstoles que usted mira en el Nuevo Testamento son partes significativas del ser que están sueltas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? De que todas las escuelas de esoterismo hablan de un proceso de regeneración. Entonces, ¿a qué se refiere este proceso de regeneración? E inclusive la masonería lo tiene oculto en el segundo grado, con la letra G en medio de la escuadra y el compás. Lo que pasa es que no lo ven. ¿Cuál es la generación? La generación es producir hombres.
Entonces, si hablan las escuelas, somos escuelas de regeneración, escuelas ocultistas, escuelas místicas, escuelas esotéricas, lo que le están diciendo es, hemos dejado de producir hombres y estamos produciendo bestias. ¿Por qué? Porque nos estamos revolcando, así como los animales, en el disfrute de los instintos bajos, en vez de elevarnos a través de las virtudes y el cultivo de la arte, de la ciencia, de la mística, de la religión. Entonces dice, la masonería se cava fosos profundos a los vicios y eleva templos a la virtud. Eso no es cierto. Si esto es Sodoma y Gomorra, se emborrachan y en otros países hasta se van al table y entre ellos mismos se tapan. Yo de mi casa cuelgo la luz y es mentira. Entonces, ¿a dónde queda eso? Entonces, estamos dejando de producir hombres, nos estamos convirtiendo lentamente en animales que se revuelcan en los más bajos instintos. Entonces, ¿a qué es que voy con esto? Todo el drama del Cristo, desde que nace hasta que lo crucifican, todas esas cosas usted lo tiene que hacer. Están esas 12 partes separaditas. El Pedro interior, el Santiago interior, el Juan interior. Entonces son arquetipos del alma, son formas vivientes, aspectos separados de la mente. En la mente es un territorio que no se conoce mucho. Entonces usted tiene que conocer adentro de usted cuál es el Pedro interior, qué es lo que hace ahí, sus funciones y cómo le saca provecho, por decir un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia. Entonces, el Pedro interior es la revelación de la iglesia interior. Entonces, sobre ese Pedro interior está fundada la iglesia del Cristo. Entonces, esa iglesia no es otra cosa que la iglesia gnóstica de los mundos internos y la dirige un Pedro interior. Entonces, los 12 apóstoles están adentro del alma, adentro del mundo psíquico, adentro de los mundos internos, mundos sutiles, y hay que irlos reuniendo, así como lo fue reuniendo el Cristo. Vení, le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Vení, le dice, ¿querés aprender? Maestro, ¿a dónde morás? Él no le dijo, moro en tal lado, moro en tal dirección. Vení, ve, le dice, yo te voy a enseñar a dónde. Entonces después, que las bodas, cada una de esas cosas son iniciaciones. Lo que pasa es que le tienen miedo a las iniciaciones de verdad y se conforman con las iniciaciones de papel. Entonces me inicié, pagué, me dieron mi cartón, pero esas no son iniciaciones. Entonces, para cuando viene el momento de la prueba, que así le llaman las iglesias protestantes, usted no está listo para la prueba. No desarrolló carácter, no desarrolló temple, no tiene confianza, no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene caridad, no sabe orar, no meditó. Entonces viene la prueba y lo desbarata. Entonces dice, viene el masón ignorante y se burla de la religión, a pesar de que en el 18 van a jurar de que van a proteger la religión. Y dice, qué estúpidos que son los evangélicos, creen en la prueba, pero la misma iniciación te habla que vas a pasar por pruebas. Entonces, la iniciación es la vida vivida sabiamente. Entonces, la muerte de Jesús es simbólica porque está plasmada en papel. Obviamente no existió un personaje histórico llamado Jesús, pero sí existió un personaje histórico que dijo ser el Mesías, e inclusive hubieron varios. Eso sí existió. Existe todavía la idea loca de que Apolonio de Tiana pudo haber sido el Cristo, que todavía no está comprobado. Existió distintos movimientos de varios hombres que dijeron yo soy el Mesías, que quisieron liberar a los judíos. Entonces se escribió la historia de la iglesia interior de los gnósticos de la época, porque los que escribieron los evangelios fueron los gnósticos. A los cristianos nos los quemaron en las hogueras, nos los mandaron al circo, no se los comieron los leones. Los cristianos estaban mandando a los gnósticos a que se los comieran los leones, a los que habían desarrollado la doctrina interior. Esos fueron los que desarrollan el personaje simbólico alegórico de Jesús. Pero de que existió un personaje histórico que dijo yo soy el Mesías y que recorrió todo el Vía Crucis y que recorrió toda la iniciación literal, mística y religiosa de Jesús el Cristo, eso sí existió.
Y la prueba es que lo estamos viviendo. Porque todos los días, en algún momento, vamos a tener la oportunidad de que nos crucifiquen. Nos van a vilipendiar, van a hablar mal de nosotros, nos van a meter el pie para que nos caigamos. Y estamos llenos de oportunidades para que seamos un total fracaso. Y de eso habla el Cristo en la Escritura. Dice, ay del mundo y sus tropiezos. Pero ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor le fuera que se atara una piedra molino al cuello y se tirara al mar. Entonces está claro de que van a haber tropiezos. Y esos tropiezos son las pruebas simbólico-alegóricas de todas las iniciaciones, de todas las fraternidades y órdenes esotéricas y ocultistas que están buscando llevar al iniciado a que desarrolle fe, esperanza y caridad y que se eleve sobre sus propias circunstancias para que logre dejar de ser un animal instintivo sexual y que se convierta en hombre y que después se convierta en superhombre y que después rompa el ciclo kármico, el ciclo de reencarnaciones y deje de venir a este mundo. Entonces, cuando sucede eso, ese hombre es maestro. En la vida se desarrolla, en la vida se regenera, en la vida se inicia, se exalta en la vida y hasta el momento que desencarna es que se da cuenta que logró todo eso. Vivo no se da cuenta. Está difícil. Y cuando se da cuenta vivo que logró todo eso es porque le tienen una misión de que haga esto o aquello, que enseñe, que revele lo que sabe. Pero usualmente no se dan cuenta. ¿El hombre o el hombre? ¿Estamos hablando la carne o el espíritu? Y ahí, es que ahí él contestó tu pregunta original, que lo haces en vida. Todo lo estás haciendo en vida. Entonces, Cuando lo reconoces, sí. no. Es que todo este trabajo que estás realizando, todo este estudio que estás pasando, o día a día, todos los obstáculos que te enfrentas, es para eso, para poder llegar a entenderte a ti mismo, laborarte a ti mismo, que es el simbolismo de la devastación de la piedra en bruto, es poder pasar de la parte de las pasiones o de lo que nos hace animal a la parte del hombre o del superhombre, que es más una parte de la unión del espíritu. Digamos, se habla primero va el espíritu con el alma, después el alma con el cuerpo. Entonces, esa es la regeneración. Lo cumplís aquí, en esta vida, no lo cumplís cuando estás muerto. Si no logras cortar el círculo del karma, te va a volver a reencarnar en este mismo plano hasta que puedas salir del círculo del karma. Entonces, el trabajo que nosotros realizamos a buscar las escuelas místicas, a buscar el conocimiento, todo lo que hace es la búsqueda de salir del hombre primitivo y al hombre culto desarrollado, al que se va dirigiendo ya al corte del karma para no volver a reencarnar, sino que elevarnos nosotros mismos y salir de este plano. Como una vez dijo el frate, este plano, este mundo es como una cárcel, es el infierno, que nosotros tenemos que librarnos. Y la forma de librarnos es por medio de todas esas tareas que tenemos que cumplir y educarnos a nosotros mismos. Entonces, es la parte, lo que dice, tu respuesta que se cumple aquí en vida. Es como una vez le decía, hace muchas veces, cuando decía, falleció un hermano y se va a la logia blanca. Y es que se inició en vida en la logia blanca. Porque para llegar a la logia blanca tiene que ser un iniciado. Y un iniciado de verdad. Que se fue iniciado en vida y llegó a la logia blanca, siendo un iniciado cristificado en vida para poder regresar y cortó todo lo que tenía que hacer. Cumpliste. Les recomiendo que vean la oleada del Padre Pío, porque él da una enseñanza muy bonita sobre eso. Ahora, la cosa es y eso es una total responsabilidad de la religión enseñarlo. Lo que pasa es de que dentro de sus mismos pleitos internos no lo enseñan. A ver, el espíritu y el alma no es la misma cosa. Ahora, el espíritu es esa parte de Dios que tiene cada persona adentro, ¿verdad? Ahora, el espíritu es el que sabe todo. Ahora, cuando hablan de Espíritu Santo, el cristianismo lo que está hablando es eso.
Entonces, no tiene el espíritu, claro, no escucha los susurros del ser. Ese es el espíritu. Cuando se habla del ser, se está hablando del espíritu. Entonces, para que quede claro, Dios se separó en múltiples tuquitos y cada uno tiene un tuquito. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El espíritu se comunica a través del alma. Entonces, un alma que no está desarrollada no es un vehículo capaz para que el espíritu se comunique. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es la psique, el alma es la mente. Esa es la cosa. El alma es el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos, el mundo de los símbolos, el mundo de los mitos, el mundo de las alegorías. El alma ocupa un lenguaje abstracto. No es objetiva, es muy subjetiva. Le deja libre interpretación al dueño. Se presenta, se manifiesta en sueños, ya esté dormido, esté despierto. Se manifiesta de muchas cosas. Entonces el ego está pegado al alma. El ego no es otra cosa que la identidad que falsamente tiene de sí misma el alma. A ver, por ejemplo, usted en realidad es ciudadano del mundo, pero lo tienen engañado que es nicaragüense. Entonces, usted en definitiva es libre, pero lo tienen engañado que no puede viajar sin pasaporte, sin hacer entrevistas, sin pagar boleto de avión, sin ser mayor de edad, sin tener un acompañante, en el caso de que lo consideren demente o senil. Entonces vemos de que no es libre, no tiene una identidad propia, su identidad está basada en estereotipos, en creencias insostenibles. Entonces cuando se empieza a cuestionar por qué creo lo que creo y por qué soy lo que soy y por qué soy así, por ejemplo, el que tiene vicios no es otra cosa que un mal entendimiento de las virtudes. La lujuria no es otra cosa que un mal entendimiento del amor, por ejemplo. Ahora, la gula es un mal entendimiento de la templanza. El orgullo es un mal entendimiento de la humildad. Entonces, cuando se logra ese entendimiento de los defectos, florece una virtud. Entonces, todas esas cosas evitan que el alma se desarrolle. A ver, entonces, es como en el caso de los presos. Mandan a los presos para que no estorben en sociedad o supuestamente para que se regeneren, y no pasa eso. Entonces más bien el preso se enamora de la cárcel porque está divertido, cómo me van a enseñar los otros delincuentes, nuevas formas de delincuencia, nuevas formas de fraude, nuevas formas para robar. Entonces se termina enamorando de su cárcel y eso es lo que nos pasa. Nos mandan aquí para que sintamos cierto nivel de asco por los vicios y nos terminamos enamorando de los vicios. Ese es el problema. Entonces cuando desencarnamos, viene y le dice, ¿te gustó ir allá abajo? Fenomenal. Había putería, había cerveza, había de todo. ¿Te gustó? Bastante. Regrésese. Ahora, distinto es como el caso que habla Pablo. Dice, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Dice. Todo me es lícito. Dice, no todo me conviene. Y todo lo tengo por basura por amor de Cristo. Entonces viene, desarrolla el alma, se alejó de los vicios, reconoció sus defectos, reconociéndolos, logra un entendimiento de ellos, los libera, se convierten en virtudes, desencarna y simbólicamente, ¿verdad? Le preguntan, ¿te gustó ir allá abajo? Horrible. Había opresión, había juicios, nadie se entendía con nadie, vicios espantoso, yo no quiero regresar ahí. ¿No quieres regresar ahí? Está bien, tenés mérito, fíjate de que cumpliste con esto, cumpliste con aquello. Está bien, no regresé, ya saliste, ya aprendiste lo que ibas a aprender. ¡Guau! Se libra del ciclo kármico de las reencarnaciones. Es distinto. Es distinto. Entonces, si se termina enamorando de la cárcel, se crean apegos. Entonces, eso es lo que Hollywood ha tratado de explotar con las películas de tipo metafísico, cuando dice, es que no me puedo ir a la otra vida sin mis hijos, dice.
No me puedo ir porque tengo cosas pendientes en la tierra, tengo mis negocios, tengo... hay cosas que no he hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienen y desencarnan. ¿Estás listo para la próxima etapa? No, es que dejé a mi mujer. ¿Sabes qué? Regresate, le dice. Entonces después uno se pregunta, ¿y yo por qué terminé con esta mujer tan odiosa? Porque es la que con la que tenías apego en la anterior, te la vuelven a poner hasta que aprendas lo que ibas a aprender. Entonces el espíritu y el alma no es lo mismo, este es un mundo infierno, estamos aquí atrapados y la misión es liberarse. Entonces se ha olvidado de todo eso y actualmente el esoterismo tiene el mismo problema que tienen las sectas cristianas, de que están predicando un evangelio barato. Entonces así el esoterismo. El esoterismo lo que tiene que hacer es agarrarse los huevos y hablar de cómo liberarse del ciclo kármico de reencarnaciones para no volver a regresar a este plano físico y continuar con la siguiente etapa evolutiva. En vez de hacer eso, el esoterismo está hablando de el manifesting, de la ley de atracción. Yo voy a traer dinero, yo voy a traer mi próximo carro, si yo lo llamo con la mente, voy a traer la casa de lujo, la piscina, las mujeres. Ese es el esoterismo actual. Y lo mismo le está pasando al budismo. El budismo está concentrado en construir templos, en construir estatuas del Buda. Entonces, ¿a dónde quedó el esoterismo tradicional de Occidente? Quedó relegado a la memoria, a los libros y a los que todavía lo practican y que los quieren censurar, que es la peor parte. Entonces, cuando quieren censurar esta enseñanza, se tiene que entender, así se lo digo de pelado, son las fuerzas del mal que quieren callar la enseñanza que podría liberar los poderes del espíritu, que podrían liberar las ataduras del alma y que nos podrían liberar de la cárcel kármica de reencarnación. Ese es el plan de la logia blanca, ese es el plan de los maestros cósmicos y ese es el plan que tiene que desarrollar el esoterismo. Pero por otro lado, se han enamorado de la putería, de la cerveza, de los vicios, del cigarro, de las drogas, y de ahí no han salido. Se enamoraron del dinero, se enamoraron de los lujos, se enamoraron de las mujeres bonitas, de la casa, y de ahí no pasaron. Interesante el gran recorrido, ¿verdad? Pero aquí hay tanta riqueza de conceptos y de historia que a veces uno pues hasta se puede perder si nosotros no tenemos acceso a documentación donde se pueda tal vez volver a recordar esto. Pero lo que me inquieta es, ok, estamos metidos en la Rosacruz. Todo esto que hemos visto tiene un vínculo interno con el rosacrucismo, porque cuando me hablan de los evangelios y de esas cosas, ¿verdad?, que incorporó Eusebio de Cesarea en la Biblia, allá después del 330, después el concilio de Nicea fue en el 325, porque ahí nomás se murió él a los 10 años después. Todos estos documentos, un masón que escribe interesantemente, que es Amberline, en el secreto mortal de los templarios empieza a hablar de los códices y de todas esas cuestiones que fueron a averiguar, que investigaron y cosas así, y que no tomó en cuenta la Iglesia Católica para plasmar el Apocalipsis, por ejemplo, el libro de la Revelación. Y entonces lo que este masón plantea ahí en su libro, si es que no es novela, porque uno no tiene acceso a esos códices, a esos escritos, y él te va diciendo el número tal, que es un fragmento, está escrito toda esta cuestión, que el que escribió esto fue Jesús, dice, pero Jesús, el hijo de Judas de Gamala, el hombre que llevaba la estafeta, el descendiente de David que luchó contra los romanos. Y supuestamente Pedro es el que la levanta cuando lo crucifican a Jesús. Entonces, todas estas cuestiones que la iglesia tergiversó, cortó, o
que le dio rienda suelta a su imaginación para ir haciendo todas estas historias, para hacer estos documentos que después la gente se los comió como la Biblia. Todas estas cuestiones que nosotros tenemos que leer y estudiar, qué base histórica verdaderamente tienen, Hermeto. O ya es una nueva religión todo esto que está planteando el rosacrucismo, ¿ah? En base a los documentos que hicieron aquellos en su tiempo. Muy buena la pregunta, querido hermano, y pues ignorantemente le voy a contestar lo que mi interior me indica a mí, pues. Para mí el Rosacruz lo que significa es dejar el material, dejar lo que no importa afuera. Por lo que yo comprendo del Rosacruz es el verdadero conocimiento, venga de Egipto, venga de los griegos, venga de la iglesia cristiana. Si lo podemos ver de esta manera, hay millones de Biblias en el mundo, pero muy pocas personas con verdadera fe. Hay millones de personas que leen la Biblia sin fe, ¿verdad? Entonces, para mí, lo que yo lo estoy absorbiendo, el Rosacruz, es absorber el conocimiento que viene de todos lados. No solo hay una Biblia, nosotros usamos la Biblia cristiana, pero hay muchas Biblias con muchos conocimientos que son compartidas, muchos conocimientos entre ellas mismas. Por lo que yo entiendo, el Rosacruz es de olvídate de que tan bien vestido vas a la iglesia, olvídate de que si portaste en la cuestión que te pasaron para aportar dinero, y enfócate en el verdadero Dios, que es el yo adentro, el Cristo dentro de mí. Por eso le pregunté al hermano, ¿en qué momento se hizo Cristo maestro, vivo o muerto? Porque por lo que yo entiendo, Buda llegó a Nirvana debajo de un árbol vivo. Pero el hermano me dijo que Cristo ya llegó siendo maestro porque fue el maestro de todos los maestros, el que vino a salvar la tierra. Y si miramos, digamos, el Dios conocido, él se vestía sencillo, andaba de chancla, él no le importaba las grandes riquezas que tenían en esos entonces los sacerdotes judíos. Él se enfocó por la verdad y él atrayó a la gente que se le acercó a él por la misma verdad, que creo que es porque lo mismo que nos reunimos todos nosotros, la búsqueda de la verdad. Por lo que yo comprendo en mi mente, digamos, profana, el Rosacruz es dejar todo eso afuera, dejar la hipocresía, dejar todo lo que viene con lo que es falso material de la iglesia y en realidad enfócate en la iglesia o en tu catedral interna espiritual, que ahí es donde está el verdadero conocimiento a Jesucristo. Creo yo, pa. Sí, efectivamente, por ahí va, ¿verdad? Vea, hay muy pocos rasgos históricos de esto. Muy pocos rasgos. De hecho, la Iglesia Católica tiene más historias cronológicas certificadas en sus registros, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la Rosacruz? Lo que están son los documentos de los manifiestos rosacruces que salen en el siglo XVII. Eso es histórico. Que Elias Ashmore, que fue uno de los que se metió a la masonería para darle forma, era Rosacruz, eso es histórico. Entonces sí hay historia, pero es muy poquita. Más que todo esto ha sido una tradición que se ha dado al labio oído y que se ha venido conservando a través de los libros y que se ha venido conservando del discípulo que recibió de su maestro cierta enseñanza. Entonces, como le comentaba anteriormente, la Rosacruz es completamente ecléctica. No tiene una enseñanza propia, no tiene un cuerpo de doctrina definido. Como por decirle, no hay un manual de decir estas son las enseñanzas de la Rosacruz y aquí no se va a salir, no existe eso.
no hay un catecismo Rosacruz, por ejemplo, como en la Iglesia Católica, que fuera del catecismo no hay catolicismo. Entonces en el catolicismo hay una guía, el catecismo que empieza a hablar de todos los temas, que la fe, que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo, la caridad, el bautismo, la ascensión, la asunción, la exaltación. Entonces hay un temario, digamos. En la Rosacruz ese no es el caso. La Rosacruz tomó de aquí y de allá. Entonces lo que se trató de hacer, y que es lo que trata de hacer la masonería actual, es tomar lo mejor de cada escuela, estar consciente de los errores que cometieron las escuelas en el pasado, no repetirlos, y tener un nuevo cuerpo de doctrina más funcional y más pragmático. Ahora, de todas las tergiversaciones que pudo haber hecho el catolicismo, ya sea de manera consciente o inconsciente, porque no todo fue malo en su momento, de hecho le dio forma a la religión cristiana actual en muchos sentidos. No existiría una Biblia si no fuera por el catolicismo, aunque le moleste a los protestantes. Es una Biblia católica, que ellos le pueden sacar los libros deuterocanónicos, pero es la Biblia católica, que se lo deben a la disertación que tuvo el Papa de ese momento, de decir, estos son los libros por los que nos vamos a guiar. Entonces, viene el gnosticismo, que la Rosacruz trata de desarrollar, porque la Rosacruz en los manifiestos, tanto en la Fama como en la Confesio, habla de que se tiene que desarrollar la cábala. ¿Pero qué cábala? Porque la Rosacruz es cristiana y la cábala cristiana es la gnosis. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que la Biblia, para el estudiante Rosacruz o para el gnóstico, es un fallo. La estudia, pero no cree ni está dispuesto a profesar de que es la palabra última de Dios. Eso es mentira. Entonces se atañe a los evangelios gnósticos y a los evangelios apócrifos y los estudia y mira de dónde salieron, y se va a las tradiciones más atrás para tener nuevas conclusiones acerca de quién o qué fue Jesús. Porque Jesús no vino a ser una religión, Él trajo un conocimiento liberador que es distinto. Entonces es más práctico tratar de vivir el Vía Crucis y la iniciación crística, esotérica, mística, que recibir los sacramentos de la iglesia. No te va a liberar un sacramento, es mentira. Se han casado muchas personas en la iglesia católica y no están liberadas. Han recibido la confirmación, no están liberados. Han recibido la comunión, no están liberados. Más bien son más esclavos que nunca, porque están más metidos en el sistema. Entonces, ¿es la Rosacruz una nueva religión? Es más bien es un intento fallido de modificar la religión. Porque lo que está tratando es de ver a dónde falló y cómo no repetir esas fallas. Lo que pasa es que en el siglo XVII el movimiento protestante estaba tiernito. No había hecho todas las cochinadas que ya estamos viendo. Entonces una corriente de pensamiento. El rosacrucismo, el movimiento Rosacruz es una corriente de pensamiento que en su momento trató de identificar los errores de Roma, los quiso reformar, se dio la reforma luterana, no se habían dado los fallos actuales, no recibió el apoyo que estaba buscando, porque la Rosacruz en ese momento estaba buscando un apoyo y no lo tuvo. Quería reformar la ciencia, el arte, la religión, y no tuvo apoyo. Entonces el movimiento se ahogó. Y después tuvieron que pasar muchos siglos y muchas mentiras más, y muchos documentos falsificados con muchas historias locas para decir de que yo soy la Rosacruz que existía desde Egipto, del Atlante, de la Lemuria, y yo soy el que me escribí los manifiestos Rosacruces y me aparecí otra vez por arte de magia. ¿Estás claro qué historia más loca y más estúpida? Pero hay una similitud entre esos manifiestos que aparecieron escritos en las puertas, me imagino, de gente notable, Sí. que los
ponía Lutero, ¿no? En la iglesia, en las puertas. Claro, es que ese fue el modo, de ahí es de donde lo saca Lutero, porque la reforma protestante y la reforma Rosacruz es la que le da vida a la reforma de Lutero. Entonces él agarra de allí, de poner sus manifiestos en la puerta de la iglesia. Y de ahí sale el desarrollo de la ciencia. De ahí sale el desarrollo de la Porque ciencia. la iglesia había impuesto el índice. Todos los libros de ciencia estaban prohibidos en ese momento. Y los protestantes fueron los que empezaron a leerlo por debajo. Los acogían. Y los acogían. Sí. Claro. Ya vamos a ir cerrando. Si hay otras preguntas. Una última pregunta, hermano. Entonces, el estudiante Rosacruz, usted dice que es hermético. Pienso en, digamos, en Hideyoshi Yamamoto, que se metía en una cueva a meditar para poder escribir sus libros. Entonces estamos hablando de que para mí hermético es una persona que se distancia no solo de la sociedad, pero de todo, se va a un lugar a donde solo se mete en su cueva, que es la cabeza, pues, ¿verdad? Pero el masón es constructor. ¿Cuál es el balance? Un masón siendo hermético y constructor a la misma vez. ¿A dónde usted cree que se podría conseguir ese balance? A ver, el estudiante Rosacruz no es que sea hermético, o no debería de serlo, sino que estudia hermetismo, que es distinto. No es lo mismo ir a McDonald's que creerse hamburguesa. Entonces ahí es donde se han equivocado. Porque a pesar de que en los landmarks de la masonería dice directamente, la masonería es una sociedad secreta, eso no es el caso de la Rosacruz. Porque las distintas órdenes y fraternidades Rosacruces en ninguno de sus estatutos, reglamentos, leyes, como le quiera llamar, no dice en ningún lado, somos una sociedad secreta. Sin embargo, estudia hermetismo. Ahora, el problema de la masonería es de que al momento que se da el cruce de los antiguos con los aceptados, se da el pase a convertirse en una sociedad secreta. Se entiende erróneamente que el juramento es no divulgar lo que pasa allá adentro. El juramento está en no divulgar en la vida mística. Entonces usted puede tener sueños, visiones, escuchar voces, va a tener un sinnúmero de experiencias y eso es lo que constituye el voto de silencio. Eso no lo puede divulgar porque después se le cierran los cielos y las deja de tener. Entonces ahí es donde el masón se equivoca. Entonces hay un juramento exotérico que es no divulgar los saludos, las señas, etcétera. Pero el juramento esotérico es no divulgar la vida mística. La vida mística es lo que es hermético. El estudio no es hermético. El estudio ahí está publicado en internet. Lo que pasa es que hay que saber buscar para encontrarlo. El estudio ahí está. Las conclusiones ahí están. Los libros ahí están. Todas las disertaciones ahí están. La vida mística es la que debe ser hermética. Porque ese es el juramento realmente. El juramento de silencio, de no divulgar. Entonces, a ver, por darle un ejemplo. La masonería viene y tiene joyas, ¿verdad? Tiene joyas y tiene medallas. Y el masoncito ya anda con sus medallas, ¿verdad? Pero las verdaderas medallas esotéricas son las heridas de la vida. Y las heridas de la vida, que son las que le producen el temple y las que lo convierten en hombre, esas heridas de la vida no se divulgan. Son suyas. Y no le conviene a nadie escuchar su Vía Crucis. Porque uno no lo van a entender. Son sus misterios. Es su Biblia. La escribió usted con sangre. Porque a usted es el que le costó todo el peso de la cruz que se ha venido echando encima. Entonces cuando usted cuenta lo duro que le ha costado salir adelante en la vida, la gente se burla. Y cuando se burla del misterio, se están acarreando un gran problema. Entonces es mejor no contar la vida mística para que, uno, respetar el juramento de silencio. Dos, no provocar escepticismo de parte de aquel que debería de haber una bienvenida a temas nuevos
que le pudieran aportar una liberación espiritual a su vida. Y por último, y lo más importante, es que esto es una cuestión individual. La masonería es grupal, pero la Rosacruz es individual. La puede estudiar en su casa. No necesita un grupo, no necesita un maestro, no necesita absolutamente nada. Lo único que necesita es tener la confianza de que lo van a guiar de arriba. Esa es la diferencia. Entonces el masón necesita reunirse en logia. El masón no puede estudiar masonería desde su casa. No existe. El Rosacruz sí puede. Esa es la diferencia. Entonces no es que sean herméticos. La masonería tampoco debería ser hermética, sino que estudian hermetismo y lo desarrollan a nivel personal y místico. Entonces esa es la respuesta. Vamos a quedar hasta allí la grabación y después vamos a hacer las meditaciones respectivas del día. Y como habíamos quedado el plan de estudio, vamos a continuar en las siguientes reuniones para desarrollar la nube sobre el santuario, la iglesia interior y los manifiestos Rosacruces. Y hasta que terminemos eso, vamos a tener una base sólida para adentrarnos en las tradiciones del amor, de la fraternidad Rosacruz, de la FRA, etcétera, para no fanatizarnos y decir, es que el amor que es mejor que la Rosicrucian Fellowship, es que no. Esos son pleitos protestantes que el iniciado no puede tener. Eso es señal de inmadurez, que no se ha alcanzado de iniciación. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Y para los que sí venimos a la reunión, vamos a hacer las meditaciones correspondientes del día. Buenas noches y buenos días.